Hola, ¿qué tal, Jennifer? Muy buenos días a usted allá en el estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. También a las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales a través de la revista. Así como lo veíamos en la nota, un 1.1% aumentó la pobreza en nuestro país en este último año. El año pasado, el año anterior, estaba en un 20% la pobreza y este año la tenemos en un 21.1%. Y es que precisamente para explicarnos cuál es la situación actual de Costa Rica, la pobreza, las causas y por qué es que aumenta este índice, está con nosotros Pilar Ramos, ya es coordinadora de divulgación del INEC y nos va a ampliar sobre este tema. Pilar, muy buenos días. Vemos que hay un 1.1% de aumento, pero ¿por qué es que se ha dado este aumento? ¿Cuáles son las razones que causan que haya más pobreza en Costa Rica? Bueno, primero muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Este 1.1 por puntos porcentuales de incremento en la pobreza se debe especialmente a un no crecimiento de los hogares, del ingreso de los hogares, del ingreso per cápita, en especial de los hogares de menores ingresos, es el primer quintil de ingreso, en tanto la canasta básica alimentaria sí está creciendo, ¿verdad? Entonces, encontramos factores especialmente relacionados con componentes diferentes en la composición, en el ingreso, en la distribución del ingreso, que hace que esté impactando la incidencia de la pobreza y especialmente en las zonas urbanas. Podría ser menos empleo que actualmente. Ayer estábamos con el economista Federico Rivera y él mencionaba que actualmente los trabajos profesionales están pagando mejor. Sin embargo, los de oficio son los que tal vez están teniendo menos remuneración y que eso podría caer en la pobreza. Es esta una de las causas que también motiva al incremento de la pobreza en Costa Rica. Se está observando en efecto que el componente del ingreso por salario, el componente de trabajo tiene dos elementos, el salario, el ingreso por salario en los hogares, que es el trabajo asalariado, y el componente del ingreso autónomo. El componente del salario es de los más importantes en el ingreso de los hogares costarricenses. Este es el 64,6% en el país, sin embargo, el 64,2% en el país. En la zona urbana el componente del salario es mayor, ¿verdad? Un 64,6%, un poquito más alto, en tanto en la zona urbana es del 62,9%. Sin embargo, este componente y la otra parte del trabajo es el ingreso autónomo. El ingreso autónomo es muy importante en los hogares especialmente rurales, donde representa un 18,9% y un 14,7% en las zonas urbanas. El país en promedio es un 15%. Pero este ingreso autónomo está cayendo en una forma importante, un 11% en el promedio del ingreso autónomo que reciben los hogares y por lo tanto además es un ingreso que es de mayor peso en los hogares del primer quintil, ¿verdad? Donde hace que en efecto esto sea de mayor impacto, ¿verdad? Esa disminución en el ingreso autónomo está impactando los hogares de menor ingreso. Claro. Pilar Ramos, coordinadora de divulgación del INEC. ¿Cómo se mide la pobreza en Costa Rica? ¿Cuáles son los parámetros que utiliza el INEC para determinar que una familia es pobre en nuestro país? Nosotros estamos haciendo dos tipos de mediciones o bajo dos metodologías. De la que estamos conversando es de la metodología por línea de pobreza o por ingreso. Esto significa que el ingreso per cápita de los hogares, o sea, el ingreso por persona de los hogares, se compara en primera instancia con un costo por persona de la canasta básica alimentaria, de tal forma que logramos obtener si el hogar y las personas en el hogar, el costo puede ser asumido con el ingreso, ¿verdad? Entonces decimos, si el hogar tiene un ingreso por persona inferior a el costo de la canasta básica alimentaria igual o inferior, está en situación de pobreza extrema.
Pero luego con otro componente al que adicionamos un valor de una canasta no alimentaria, que es un porcentaje adicional, establecemos una línea de pobreza, ¿verdad? De pobreza general. Entonces, igual si los hogares tienen un ingreso per cápita inferior a esta línea de pobreza por persona, decimos que los hogares están en situación de pobreza. Entonces, el INEC lo mide con respecto a la canasta básica. Para la pobreza extrema. Para la pobreza extrema. ¿Qué tal está con respecto a la educación, salud y todos estos otros temas que también son importantes, bueno, pues para la sociedad? Y ese otro componente es la otra metodología de medición de la pobreza, que es la pobreza multidimensional, en el que se ve aspectos, la mayoría de ellos son estructurales, que implican ciertamente una privación de necesidades que reflejan por decirlo de alguna forma, inversiones o adquisiciones pasadas o un acervo de necesidades que debieron haber sido satisfechas y que al momento actual están siendo reflejadas como privaciones o carencias. En esta pobreza multidimensional se miden 5 aspectos como educación, salud, protección social, trabajo, ¿verdad? Que son elementos más integradores y consideramos que la pobreza multidimensional en cierto sentido es más una pobreza estructural. Excelente. Pilar Ramos, coordinadora de divulgación del INEC. Hablamos de que, bueno, en general, conocíamos los datos, aumentó la pobreza en un 1.1%. Puntos porcentuales. Puntos porcentuales en el país. Sin embargo, la pobreza extrema aumentó en 0.6 puntos porcentuales. Para ver si nos puede explicar la diferencia entre pobreza y pobreza extrema. Tal vez muchas veces hablamos generalizado y no entendemos que hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. A ver si nos podría explicar. Muy bien. Muy bien lo dijiste. O sea, la pobreza general, la de la línea de pobreza que incluye necesidades básicas alimentarias más otras necesidades, esta está pasando de un 20% a 21.1%. Es lo que se menciona a nivel general. La pobreza extrema, por su parte, está pasando de un 5,7 a un 6,3%. La pobreza extrema lo que está reflejando es la incapacidad de los hogares para tener un ingreso suficiente que le permita adquirir al menos una canasta básica alimentaria. Esta canasta básica alimentaria se compone a partir de la encuesta de ingresos y gastos, que es la última de la que tenemos resultados, es de la realizada 2012-2013. Actualmente estamos ejecutando una, que estarán disponibles las cifras en 2019, pero permite reflejar un patrón de consumo de la población costarricense en términos de las necesidades calóricas que tiene que adquirir la población para solventar, ¿verdad? El poder moverse, el poder trabajar, el poder cumplir o el poder funcionar, básicamente. Claro. Y esta canasta básica alimentaria tiene los componentes de todos los grupos nutricionales, ¿verdad? Tiene carbohidratos, tiene proteínas, ¿verdad? Tiene los componentes, pero no es una canasta nutricionalmente balanceada, o sea, no es una canasta de referencia para que las personas consumamos, ¿verdad? Y tener una dieta balanceada. Es una canasta que la población es básica y tiene los componentes nutricionales de la pirámide, ¿verdad? De nutricional, pero no es balanceada en el sentido de que algunas veces la población consume o adquiere, solventa sus necesidades calóricas de una forma no necesariamente balanceada, ¿verdad? Entonces no es una canasta de referencia para que se siga una dieta adecuada, es lo que los costarricenses en promedio consumimos para solventar esas necesidades calóricas. Esta canasta tiene un costo, se calcula un costo per cápita urbano y rural, y en ese sentido la pobreza extrema trata de reflejar diferenciando cuánto es ese costo urbano y cuánto es ese costo rural por persona. Muy bien, estamos hablando con Pilar Ramos, coordinadora de divulgación del INEC.
Continuamos, creo que es importante resaltar este 1.1 puntos porcentuales, como lo mencionábamos. En la administración anterior se estaba trabajando el proyecto del puente de desarrollo. Se esperaba, o los costarricenses esperaban, que con un proyecto como este, más bien la pobreza pudiera disminuir o al menos mantenerse. ¿Por qué se da este 1.1? Si más bien se esperaba, como le mencionaba, que hubiera una baja en esos porcentos. Hay una parte de Puente del Desarrollo que tiene que ver con aspectos estructurales, ¿verdad? Una inversión, por ejemplo, en términos o esfuerzos por mejorar el nivel educativo y por la retención escolar. Esto lo estamos viendo en la pobreza multidimensional, donde, por ejemplo, la no asistencia, uno de los componentes de educación y de los indicadores que están considerados en la dimensión de educación, uno es la asistencia escolar y esta afortunadamente sí disminuyó. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con apoyos y subsidios estatales que se notan que incrementaron, ¿verdad? Ligeramente. Hubo un incremento, por ejemplo, de los subsidios estatales y de las becas en general y en especial en la zona urbana, pero esto pesa muy poquitito en el componente del ingreso del hogar, ¿verdad? Y entonces su impacto para poder disminuir la pobreza no fue suficiente. Siempre recordemos entonces que el componente más importante del ingreso de los hogares es el salario y el trabajo autónomo. Y por lo tanto, aunque las transferencias, los subsidios, en especial subsidios y becas, pesan más en los hogares más pobres, esto no ha sido suficiente y en especial en los hogares urbanos, que fue donde la pobreza está incrementándose en forma significativa, o sea, estadísticamente significativa. En números enteros, ¿cuántas personas en pobreza extrema y pobres hay en Costa Rica? Veíamos en la nota que 54,000 personas más están en pobreza extrema, pero nos gustaría saber cuál es el número de personas pobres en este momento en Costa Rica. En términos de la pobreza general tenemos 328,000 hogares pobres y de estos 99,000 están en pobreza extrema. Y en términos de personas, y eso es lo que realmente el país debe prestar atención, son más de 1.142.000 personas en pobreza y 360,000 en extrema pobreza. En Costa Rica. En Costa Rica. Queremos ubicarlo geográficamente. ¿Dónde está la parte, en qué región de Costa Rica es donde hay menos pobreza, que tal vez se puede decir que hay un estatus de vida social más medio, y donde hay más pobreza en nuestro país? Por regiones de planificación, la región central, ¿verdad? Esta visión de región central que abarca San José, ¿verdad? La parte urbana de San José, de Alajuela, de Heredia, de Cartago. Esta región central es la que tiene la incidencia de la pobreza más baja. Esta incidencia es de 16,7%, o sea, un 16,7% de los hogares de la región central son afectados por pobreza. No pobreza extrema. No, es pobreza en general, ¿verdad? Pobreza en general. Y la región que está siendo más afectada es la región Brunca, que está reflejando que cerca de, o sea, casi un tercio de los hogares de la región Brunca está bajo situación de pobreza, ¿verdad? Y esto es realmente alarmante porque ¿cuánto porcentaje representa? 32,2%. Y bueno, un tercio, ¿verdad? Es un tercio de los hogares de la región Brunca. Y además es que eso, lo otro que es relevante de destacar es que seguimos con un enfoque muy del centro del país, porque bueno, aquí se concentra más del 60% de la población, pero entonces se descuidan las regiones periféricas y en este caso especialmente la región Brunca y la región Chorotega. La región Chorotega muestra un comportamiento que realmente
no es nada halagador en términos de que si bien no es la región que está mostrando la pobreza más alta, sí fue la que incrementó más, ¿verdad? Más en puntos porcentuales la incidencia de la pobreza para ubicarse en 26%, ¿verdad? Casi una cuarta parte de los hogares de la región chorotega se está incrementando. Pilar Ramos, coordinadora de divulgación del INEC. ¿Se mantiene con años anteriores estas mismas regiones donde hay más pobreza y menos pobreza? Respecto al año pasado, la Brunca también mostraba ser la región con la mayor incidencia de pobreza. Con la región chorotega, lo preocupante es que era una de las regiones que en décadas pasadas mostraba altos niveles y se había venido logrando disminuir la pobreza en esta región, pero este 2018 sube, ¿verdad? No es la pobreza, digamos, la región que tiene la pobreza más alta, ¿verdad? Siempre sigue siendo la segunda región con la pobreza más baja, pero incrementó de una forma importante. La otra región también que está siendo muy afectada es la región Huetar Caribe, con un 28,7% de incidencia de pobreza. Muy bien, muchísimas gracias Pilar Ramos, coordinadora de divulgación del INEC, por ampliarnos sobre esta información, sobre el estudio que hizo el INEC. Esta es la información que tenemos sobre la pobreza actual para este 2018 en Costa Rica. Pues estábamos hablando sobre cuáles eran las causas de la pobreza en nuestro país. Jennifer, la información que tenemos, volvemos al estudio principal. Ustedes tienen más. Muy buenos días.